Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Rangel. Estoy estudiando en el Tecnológico Nacional de México, la carrera de Ingeniería Industrial, la materia de Estadística Inferencial. Los temas que presenta la materia son resumen y gráficas de datos y la introducción a la estadística. La materia impartida por el profesor Juan Morales. Y comenzamos. Introducción a la estadística. Tiene estas definiciones importantes, que es contexto. Los datos, tal como se presentan en la tabla 1-1, carecen de contexto. No se indica que representan los valores, donde provienen ni por qué se recabaron. Fuente de datos. Es necesario considerar la fuente de datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. Método de muestreo. Al reunir los datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir de análisis estadísticos, también debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. Comenzamos con el capítulo 1, Introducción a la estadística. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento es A. Imposible, B. Posible pero muy improbable, C. Posible y probable. El problema es: el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Esto es posible pero muy poco probable, ya que por la duración del partido tendrían que estar anotando prácticamente cada 1 minuto y medio para poder tener 120-98. No ha sucedido nunca. Es posible, pero es muy improbable. El otro dice: Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto es posible, pero muy improbable. Sí, es posible, pero sería un requisito para entrar a la Suprema Corte para los magistrados, y así sería que la fecha de cumpleaños fuera un día exacto. Entonces esa sería la posibilidad, pero es muy improbable, ya que ese requisito no existe. Tipos de datos. Determine si el valor dado es estadístico o un parámetro. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La respuesta es un dato estadístico, ya que describe algunas características de una muestra. El otro problema dice: determinen si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dispositivos para cruzar calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según el artículo For Exercise in the New York Futility Push Button de Michael Lowe, New York Times. Es un dato discreto, ya que los datos que se presentan son con números cerrados. Pensamiento crítico. Utiliza pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Es algo incorrecto, ya que no por ser un grupo minoritario caucásico debe ser infractor. Está generalizando esta conclusión incorrectamente. Utiliza pensamiento crítico para indicar qué es lo que se le pide. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online
Realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Y por qué? No, ya que solo habla de las personas que respondieron a la encuesta, no dice que sea el total de las personas que celebran Navidad. Relación de datos muestrales. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor Reid, el Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. La respuesta es un experimento para saber qué efecto tenía el placebo en el ámbito psicológico de las personas. Identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de convivencia, estratificado o por conglomerados. Puesto que la revisión de sobriedad del autor el autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, sí, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Es un muestreo sistemático, ya que hay un conteo de cada cierta persona ya establecido. Bien, ahora continuaremos con el capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. Gráficas de ingreso. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos, porque si la gráfica distorsiona los datos, constituye una gráfica imparcial. La gráfica no se muestra exacto, solo un aproximado, y es parcial a los datos, ya que el salario de los hombres es casi el doble del de las mujeres. Distribuciones de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. 2.2. Distribución de frecuencias. Resolver ejemplo y ejercicio. Pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2. Incluya 7 clases. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Para empezar, seleccionamos 7 clases. Después calculamos la anchura de cada clase, que es el máximo menos el mínimo dividido entre las clases. Elija, da un número con decimales y para hacerlo más exacto se da el 10. Elija 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. 4. Sume la anchura de la clase 10 a 60 personas para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clases restantes de 80, 90, 110 y 120.
Liste los límites de clase de forma vertical como se muestran al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de la clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109 y 129. Son los puntos medios de las clases. Las marcas de la clase de la tabla 2-2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5 y 114.5 y 124.5. Bien, ahora vamos a pasar los datos a la aplicación de Minitab. Ok. Aquí ya tenemos los datos. Aquí ya tenemos los datos del pulso de las mujeres. Vamos a proceder a graficar. Vamos a seleccionar en las gráficas el histograma. Le vamos a poner la simple. Va a ser la de pulso mujeres. Doble clic para que se seleccione. Aquí le vamos a poner pulso de mujeres. Pulso mujeres. Aquí tiene que estar en frecuencia. Creo que ya tenemos la gráfica. Aquí le vamos a poner los datos a las gráficas. Aquí usar etiquetas en valor de Y. Ahí está cada gráfica. Aquí tendrían que ser 7 clases y nos arroja 14, entonces de aquí mismo lo vamos a mover y le vamos a poner en seccionamiento número de intervalos, tienen que ser 7 y aquí están. Ahora son 7 intervalos, cada uno con la frecuencia. Okay. Aquí están los intervalos. Y listo. Aquí tenemos que modificar las marcas de clase.
en seccionamiento. .5, 34.5, 84.5, 94.5. Esto es el promedio de cada intervalo. 14.5 y tienen que ser 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta una. Ok, aquí esta sería la gráfica de las mujeres. Aquí en cada intervalo ya quedó igual. 12, 14, 11, 1, 1-0, que son como las que tenemos acá en la tablita de aquí, que son 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Aquí tenemos el total de datos. Y listo. Y continuamos con distribuciones de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase sustituye con una frecuencia relativa, una proporción, o una frecuencia porcentual o un porcentaje. Aquí tenemos ya la tabla hecha con el porcentaje, los pulsos con los intervalos y la fórmula para sacar la frecuencia relativa es frecuencia de la clase entre toda la suma de las frecuencias multiplicado por 100 y te da el porcentaje de cada una. Vamos a hacer la gráfica. Histograma simple. Pulso mujeres por porcentaje. Aquí vamos a ponerlo por porcentaje y aquí le vamos a poner tipo de escala por porcentaje. Aquí ya está pulso mujeres. Ok, aquí otra vez nos volvió a arrojar 14 intervalos. Entonces le vamos a poner aquí los números intervalos 7. Aquí esta gráfica es muy similar a la que nos dio a la anterior, pero ahora es por porcentaje. Aquí le vamos a poner las etiquetas en Y. Aquí ya tenemos el 17.5%, el 32.5%, el 30%, el 12.5%, el 5%, que sumados nos dan el 100%. Y así ya es más sencillo. Continuamos con distribución de frecuencias. Dice radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio en miliquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base de datos en Unexpect, Rise in Strontium
in USA de Sirius Dead in the 1990 de Mangano et al. Science of the Total Environment construyó una distribución de frecuencias con 8 clases. Bueno, igual que en esta, vamos a ponerle la distribución de frecuencias en el programa de Minitab. Aquí yo ya tenía agregados los valores, pero al parecer hubo un problemita y se movieron. Tenemos que poner estos valores en la radiación de dientes de leche. Ok, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí les voy a poner un poquito pausa al video, no sé qué pasó. Me hace falta un dato y no lo encuentro. Bueno, ya con los datos organizados, vamos a borrar estas gráficas que ya hicimos y ahora vamos a irnos otra vez a la opción gráfica, histograma simple, y ahora vamos a seleccionar con doble clic radiación en dientes de leche. La escala va a ser en frecuencia y aquí le vamos a poner distribución de frecuencias, radiación de dientes de leche. Le damos a aceptar. Ok, los intervalos tenemos que modificarlo. La vamos a eliminar y vamos a volverla a hacer. Histograma, aceptar, tipo de escala, ok, ahí está bien. Etiquetas, está bien. Ok, aquí vamos a cambiar los intervalos de aquí de abajo. Número de intervalos tienen que ser en 8 y aquí tienen que ser más bajos. Ok, aquí nos hace falta un dato que es lo de las frecuencias relativas. Bueno, el pulso, estos datos de aquí es los que no tenemos en este. Aquí los intervalos deben de ser desde el más bajo que sería el 140 y 120, $125, 130, 145, 150.
Ok, la distribución de frecuencia, me hace falta los datos de número de intervalo. Revisamos que están los 40 datos. Ok, aquí está el error. Ok, histograma. Dientes. Ahí está. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Nodos tienen que ser. El ejercicio nos dice que son 8 clases. Aquí nos está dando 9. Tenemos que cambiarle el número de intervalos. Número de intervalos 8. A cada gráfica le ponemos los datos. Aquí están los límites: 110, 120, 130, el límite mayor sería 190. Y aquí está distribuida nuestra relación de frecuencias. Y para hacerla en porcentaje lo podemos hacer igual. Ok, aquí está bien. Aquí le vamos a poner porcentaje. Aquí en escala le vamos a poner por porcentaje. Y listo. Ok. De nuevo nos las arroja con 9. Y lo cambiamos solamente a 8. Bueno, le ponemos el número de las etiquetas a cada barra. Y aquí le cambiamos los intervalos. 8. Y ahora sí, ya aquí nos da el porcentaje de los mismos valores de radiación en dientes de leche. Y si arrastramos el pulsor, nos da los límites inferiores y los superiores de cada uno. Muy bien, ahora continuamos con el siguiente tema, que es histogramas. Ok, un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencias. Ok, aquí el ejercicio que debemos de realizar el día de hoy es el de los datos dice así: los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, estatura en pulgadas, en peso en libras, es circunferencia de la cintura en centímetros, pulsos es frecuencia del pulso en latidos por minuto, cis es presión sanguínea sistólica en miligramos, días de presión sanguínea diastólica en milímetros, col es colesterol
IMC es índice de masa corporal, mus es longitud del muslo, codo es la anchura del codo, mun es la anchura de la muñeca y bra es la circunferencia del brazo. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso, índice de masa corporal. Bueno, ahora vamos en base a esta tabla, pero como está muy grande, pues vamos a los datos de la aplicación de Minitab. Abrir. Bueno, aquí está la edad, la estatura, el peso, pulso, índice de masa corporal. Ay, se cerró. Vamos a abrirlo. Es el gratis, por eso está pasando esto. Ya están aquí los datos de cada uno. Son 40 de cada una de las características. Vamos a hacer el histograma de este. Le vamos a dar histogramas con ajuste. Y le vamos a dar aquí la edad. Histograma de edad. Le vamos a poner de título. Aquí el tipo de escala va a ser en frecuencia. Aquí ya nos da el histograma sencillo. Aquí tenemos la frecuencia. Y en el eje X, está la edad. Y cada barra tiene cada límite. Cada una tiene un límite inferior y superior. Aquí le vamos a adicionar la frecuencia. Ok, acepta. Y aquí tenemos. Aquí tenemos la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. La media es la media de la suma de todos los datos. La desviación estándar es qué tan separados están unos datos de otros. Vamos a hacer más ajustes. Estadística básica. Ok, aquí vamos a buscar donde vamos a buscar los datos más completos de esto. Cabe mencionar que esto se llama la campana de Gauss.
Tenemos que buscarlas. Estábamos viéndola en... Aquí están ya los datos de la edad. Bueno, aquí ya nos arroja más datos. Y la prueba de normalidad Anderson-Darling. Aquí nos da la media, la desviación estándar, la varianza, la simetría, que es la curva de la campana de Gauss. Esto está más completo. Vamos a seleccionarle los datos. Bueno, aquí otra vez vamos a ponerlos. Aquí está el valor de confianza, nivel de confianza es 95. Aquí tenemos ya los datos. Los intervalos de confianza aparecen acá, de la media y la mediana. El valor de significancia sería el 5% porque ya se le resta el 95% de la confianza. Aquí esto nos arroja que los datos no están distribuidos normalmente. Los datos tendrían que estar aquí en el centro, las barras más altas. Y tenemos hacia el lado izquierdo gráficas muy altas y hacia el lado derecho también, entonces no está como la curvatura real. Vamos a hacerlo con la estatura. Aquí nos arroja también más datos de la gráfica. Vamos a hacerlo con otro de los datos ahora lo vamos a hacer con estatura. Siguen sin aparecer. Vamos a buscar uno de los datos que nos den más acertados los datos del histograma. Que la campana del sesgo esté dentro de en
peso. Este histograma ya está mucho mejor distribuido. La media de este es de 172, ya que los datos que tomamos pues fueron los de el peso aquí. Bueno, la vamos a volver a repetir porque tomamos datos diversos. Ok, aquí vamos a tomar los de la estatura. Esta también ya está mucho mejor. Los datos ya están más concentrados en la media, que es el centro. Y aquí están los datos. Aquí ya nos arroja la media 68.335. La desviación estándar es 3.02, la variancia es 9.118. El intervalo de confianza de 95% para la media, para la mediana y la desviación estándar. Ok, continuamos. Realizar los histogramas de cintura, muslo, codo, muñeca y brazo. Vamos a hacerlo de nuevo en los demás datos que nos pide el ejercicio. Gráfica, histograma. Ok, vamos a revisar cuáles eran. Eran cintura, aquí le ponemos cintura, aquí le ponemos cintura. Y aquí nos da los valores. Están muy mal diversificados, ya que no nos aparecen concentrados en la media, que es el centro. Igual sigue siendo intervalo de confianza del 95%, la media, la desviación estándar. Y la kurtosis está en negativa, quiere decir que no está tan abajo la curvatura. Ok, ahora vamos a hacer lo de el muslo. Aquí tenemos los datos. Igual está un poco más dispersos los datos, pero siguen sin estar como una gráfica real. Aquí es lo de el codo. Si no tuviéramos este programa, todo esto lo tendríamos que hacer manualmente.
Aquí están los datos. Los mínimos, el máximo es 8.3. Aquí están. El valor de de la primera barra es de 3. Aquí la media estimada es de 7.2950. La desviación estándar es 0.4517. Está menos organizado que los anteriores. Aquí sigue muñeca. Estadísticas. Resumen gráfico. Vamos a terminar todos los histogramas para compararlos. Bueno, esta campana de Gauss se ve más distribuida. Las curvaturas de los laterales, aquí ya está hasta abajo. Los datos, la kurtosis ya no está en negativa porque esto está bajando hasta la mayor parte. La media es 32.38. La desviación estándar 3.015. Y creo que estas son pocas las que están distribuidas de mejor manera. Esta y estas son las que están distribuidas de manera más normal, pero aún así se siguen viendo variaciones en los laterales, sobre todo en el lado izquierdo. Vamos a continuar con la presentación. Gráfica de polígonos de frecuencia. Polígonos de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Polígonos de frecuencias. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias en estos datos. Tabla para realizar las gráficas, los pulsos latidos por minuto y los pulsos de mujeres. Bueno, aquí tenemos estos datos y vamos a abrir Minitab, que es donde ya tenemos aquí tenemos el pulso ya. Aquí tenemos el pulso, las marcas de clase y la frecuencia. Vamos a hacer la gráfica. Vámonos a la gráfica de barra. Aquí es de una tabla. Cabe mencionar que las marcas de clase es el punto medio de cada clase. Viene siendo el punto medio de 60 a 69.
Esto, para que te dé este resultado, sumas estos dos y lo divides y te da 64.5. Aquí en las gráficas y en la categoría vamos a seleccionar marcas de clase, etiquetas. Vamos a ponerle gráfica de polígonos. Ok. Aquí está, la Y es frecuencia, marcas de clase. Y aquí tenemos le vamos a poner aquí en las barras las etiquetas. Ahí están. Están ordenados conforme se van presentando las marcas de clase 12, 14, 11, 1, 0 y 1, que coincide con la tablita que tenemos acá, que es la frecuencia. Y listo. Nos vamos con el otro ejercicio, que es polígono de frecuencias relativas. Utiliza frecuencias relativas, esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. En lugar de utilizar las frecuencias que utilizamos en el pasado, ahora vamos a hacer frecuencias relativas con los porcentajes. Tenemos la tabla de nuevo, pero ahora tenemos esta nueva y tenemos que dividir estos datos entre 40, que son el total de datos, para que nos den el 30%, 14 entre 40 para que nos dé el 35%. Vamos a abrir el archivo de Minitab para hacer la gráfica. Aquí está la frecuencia relativa ya escrita. Igual tenemos los pulsos, las marcas de clase, la frecuencia y la frecuencia relativa. Vamos a irnos a las gráficas. Gráfica de barras, valores de una tabla. Y vamos a seleccionar frecuencia relativa y marca de clases. De nombre le vamos a poner gráfica de frecuencia relativa. Aquí tenemos el polígono de frecuencias relativas. Las marcas de la clase, que son las X, siguen siendo las mismas. Aquí lo que cambió, en lugar de ser los pulsos, son en porcentajes. Y le vamos a poner las etiquetas. Tenemos el 30. De 74.5 tenemos el 35%, el 84 tenemos el 27%, el 94 tenemos el 2.5% y así en las otras. En esta pues no había ninguna, es el 0. Ok, vamos a continuar con la gráfica de ojiva. Gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo vertical.
La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí tenemos ya los datos otra vez en Minitab. Esta gráfica, a diferencia... Aquí me equivoqué. Bueno, aquí se hizo una tabla. Estas son las fronteras de clase, las frecuencias. Vamos a hacer la gráfica. Se traba un poquito el programa. Bueno, aquí para encontrar las fronteras de clase es el dato mayor menos el dato menor entre las clases. Este es el límite inferior de todos los pulsos de esta tabla. La frecuencia marca los datos que tenemos en cada una entre 59.5 y 69.5, por ejemplo, y en todas. Bueno, vamos a pasar a hacer la gráfica. Vamos a poner los datos provenientes de una tabla simple. Ok. Aquí vamos a seleccionar frecuencia en variable y fronteras de clase. Aquí tenemos que obviamente seleccionar predeterminado. Que acumular hay que seleccionar esta opción para que se acumulen y en x. Aquí le vamos a poner gráfica de ojiva. Me equivoqué. Me brinqué un paso. En opciones de datos, aquí le vamos a poner, tenemos que seleccionar símbolos y líneas de conexión para que nos aparezca como se necesita. Ok, aquí la definición, en la definición nos dice que la gráfica de ojiva
determina el número de valores que se ubican debajo de algún valor específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si seleccionamos, aquí le vamos a poner agregar datos, los datos que están debajo de 89.5, perdón, son 36 datos, y queremos saber lo de 99.5, son 38 datos. Todos los datos que están por debajo de esta se pueden revisar. Es lo que nos dice la gráfica de ojiva. Bueno, y aquí tenemos otra gráfica. Vamos a guardar. Ok, vamos con la gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos se representan valores iguales que se aplican. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres, igual que los demás, y vamos a abrir los datos. Aquí tenemos ya los datos. Tenemos capturar los pulsos de hombre y pulso de mujeres, que el pulso de hombres es el siguiente ejercicio que nos pide. Aquí está. Y pues ya para no regresarnos, vamos a abrir aquí. Ok, vamos a hacer gráficas de puntos. Gráficas de puntos. No lo encuentro. Aquí está, gráfica de puntos. Le vamos a poner simple. Vamos a ponerle pulso de mujeres. Aquí le vamos a poner gráfica de puntos. Bueno, estos puntos son pequeños. Cuando son arriba de 1000, 2000 puntos, estas gráficas pues te evitan estar contando puntos y aquí te los muestran. Y aquí nos aparece la gráfica de puntos. Ahora vamos a hacer la de hombres. Aquí están y nos da cada una en el punto de mujeres. Aquí en cada punto nos dice el símbolo que representa la fila a la que pertenece. Cada punto es distinto de donde tenemos poner
de dónde está en la gráfica, en los datos que pusimos acá en la tabla de abajo. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya servido y gustado la presentación.